Bueno, y ya la tenemos aquí a la doctora Susana Campi, jefa de Trabajos Prácticos, Área Física Biológica de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, quien nos va a hablar sobre toxoplasmosis. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Muchas gracias por otorgarnos esta entrevista sobre un tema tan interesante que preocupa a muchos, ¿verdad? Sí, en realidad la toxoplasmosis es un tema que la gente pregunta con mucha frecuencia, sobre todo por el miedo que se le tiene al gato en todo lo que es toxoplasmosis. Sí, sí. Un poco por ignorancia, a veces un poco por falta de difusión de los profesionales que no explican por ahí lo que se debería explicar, y sí, también, bueno, a veces faltas de los medios de difusión, ¿no es cierto? Por ahí es una enfermedad que no es tratada en programas y que realmente tiene mucha importancia, sobre todo porque el gato es una víctima más. En realidad el gato no es peligroso. Y no. Hay otras formas de contagio, sí, a las que estamos mucho más expuestos y que realmente tienen mucha peligrosidad. Sí, sí. Contanos bien, ¿qué es la enfermedad? Bueno, la toxoplasmosis es una enfermedad parasitaria. Sí. Es producida por un parásito que es el Toxoplasma gondii, y esta enfermedad afecta a muchísimas especies animales. Sí. Va a afectar a animales domésticos, como es el perro, sí, el gato, sí, animales de producción, todo lo que es ganado porcino, bovino, ovino, animales salvajes como son las vizcachas, roedores como ratas, ratones, algún tipo de aves, y también a insectos como las cucarachas, sí, y las moscas. Mira, quiere decir que el gato no tiene la exclusividad. El gato no tiene la exclusividad, son muchas las enfermedades, las especies afectadas, inclusive el hombre, de ahí el miedo que se le tiene a la enfermedad. Claro. La toxoplasmosis es una zoonosis, para nosotros una zoonosis, para que la gente entienda, es una enfermedad transmitida por los animales al hombre. Sí. Ahora, para poder entender un poquitito qué es lo que va a pasar con la enfermedad, sí, primero me gustaría explicar que hay dos tipos de huéspedes. Sí. El huésped definitivo y lo que llamamos huésped intermediario. El único huésped definitivo, sí, el gato. Mira. Todos los demás son huéspedes intermediarios. Sí. Ahora, ¿por qué es el huésped definitivo? ¿Por qué lo llamamos así? Porque en el gato, el toxoplasma a nivel intestinal sufre una reproducción. Como consecuencia de esta reproducción, se van a formar unos huevos que nosotros llamamos ooquistes, que se van a eliminar al exterior a través de la materia fecal. En el momento que el gato los elimina, esos ooquistes son inmaduros. Sí. Ahora vamos a ver cuál es la importancia de esto. Pero dijimos que teníamos otro tipo de huésped, que es el huésped intermediario, que ya vamos a ver por qué el que más nos tiene que preocupar. Sí. En el huésped intermediario no tenemos esa reproducción a nivel intestinal, sino que el parásito va a pasar por sangre y va a colonizar distintos órganos y sistemas. Lo podemos encontrar en el sistema muscular, en el neurológico, en el hígado, sí, en el vaso, en los ganglios, en los ojos, y ahí el parásito se va a enquistar, va a producir unos quistes. Sí. Volviendo al gato, dijimos que el gato era el único que podía eliminar al exterior estos huevos y que los iba a eliminar en forma inmadura. Sí. Solo que es inmaduro no enferma, no contagia. Nosotros podemos entrar en contacto con ese oquiste, sí, no nos vamos a enfermar mientras esté inmaduro, pero evidentemente en algún momento va a madurar. Claro. Para que esto ocurra necesitamos tres cosas. Sí. Una es temperatura.
La otra es humedad y la última es tiempo, más o menos maduran en 5 días. Es decir, no limpiar cuando el gato hace caca, hablando mal y pronto. Mental. Sí. Eso, o sea, la limpieza, si uno limpia inmediatamente o en el día, no vamos a encontrar un riesgo en esa materia fecal de ese gato. Sí. Ahora, el gato enfermo, ¿elimina toda su vida? No, elimina de 15 a 20 días nada más. En toda su vida tenemos un periodo de riesgo que va de 15 a 20 días. Si nosotros pensamos lo que vive un gato, sí, evidentemente esto es nada. Y nada. Lo otro que tenemos que tener en cuenta, uno puede decir, bueno, la primera vez que entró en contacto con el parásito pasa esto. Y si después de unos años tiene otro contacto, ¿vuelve a eliminar? Y la respuesta es no. Una sola vez en su vida va a eliminar estos huevos. Después, nunca más. Si uno tiene el hábito de limpiar el sanitario diariamente, sí, evidentemente no le damos tiempo a esos huevos a madurar. Claro. Entonces, realmente, pobrecito el gato, que es el culpable de la mala prensa, la transmisión de la enfermedad, entre comillas. Claro. Ahora, ¿dónde tenemos el riesgo real? Sí, sí. Nosotros hablamos del huésped intermediario. El huésped intermediario, dijimos que iba a formar, en él se iban a formar quistes. Sí. Cuando nosotros comemos un churrasco, si en ese músculo tenemos quistes, nos estamos comiendo los quistes. Claro. Y para que esto no ocurra, tenemos que comer la carne cocida. Es decir, si nosotros comemos carne cruda, o como decimos a veces, mugiente, sí, un bife vivo, roja en el centro, sí, nos podemos contagiar la enfermedad. Si comemos verduras crudas y no tomamos la precaución de lavarlas bien, y esas verduras estuvieron en contacto con materia fecal, con quistes maduros, nos podemos contagiar. Sí. Y ni hablar si trabajamos en la tierra, si plantamos alguna plantita, removemos, sacamos los yuchos sin guantes. Claro. Los areneros de las plazas son otro riesgo. Mira. Al arenero de la plaza van cualquier gato. ¿Y sí? Ahí deja su materia fecal. ¿Y qué encuentra esa materia fecal si tiene huevos? Tiempo, temperatura y humedad. Totalmente. Entonces, todas estas formas de transmisión son mucho más frecuentes, más peligrosas, sí, porque sí, nosotros comemos carne, comemos verdura todos los días, o sea que tenemos el riesgo a lo largo de toda nuestra vida. Mientras que si tenemos un gatito, sí, sí, siempre y cuando ese gatito esté enfermo, nada más nos puede contagiar de 15 a 20 días y si nosotros no tenemos cuidado. O sea, no es cuestión de tener un gato, hay que poder contagiarse y esto generalmente ocurre porque la gente no tiene a veces un asesoramiento de cómo tiene que manejar a su mascota para minimizar los riesgos. Sí, sí. Ahora, uno puede decir, bueno, a ver, yo tengo a mi gato enfermo. Sí. ¿Sí? No me doy cuenta si tiene toxoplasmosis. Los síntomas. O no me doy cuenta. Bueno, en el gato la enfermedad suele ser asintomática. Mirá. O sea que si nosotros tenemos nuestro gato con toxoplasmosis, sí, y por ahí nos enteramos, puede tener una diarrea. Claro. O no. Pero digamos que a veces una diarrea ni siquiera llama la atención del propietario, porque uno piensa comió algo y a no ser que no sea algo por ahí más importante, a veces ni se consulta al médico veterinario. Y tal vez si es un gatito que tiene acceso al exterior, ni se da cuenta que tiene diarrea. Exactamente, exactamente. Ahora, ¿qué pasa si nuestro gato, por sí, alguna enfermedad como puede ser el virus de la inmunodeficiencia felina, sí, ¿qué pasa si este gato está inmunosuprimido o inmunodeprimido? Ahí sí podemos tener una gran variedad de síntomas. Mira. Y ahí sí el veterinario puede sospechar con gran fundamento de la enfermedad. Claro. Podemos tener síntomas neurológicos, oculares, claro, respiratorios. Va a depender de dónde tenemos los quistes
alojados. Sí. Pero si no, normalmente uno no le traen un gato y dice, bueno, vamos a hacerlo en el análisis de sangre, a ver si tiene toxo o no. Claro. Normalmente son estudios que uno pide cuando tiene una sospecha. En los perros pasa lo mismo, a veces la enfermedad uno no se entera y a veces sí el animal viene, por ejemplo, con un cuadro convulsivo, y ante un cuadro convulsivo uno siempre debe sospechar toxoplasmosis. Igualmente, nosotros no nos comemos los perros, o sea que aunque nuestro perro esté enfermo, para nosotros no es un riesgo. Claro. Pero sí el animal puede ser tratado. Claro, igual yo me quedé pensando lo que explicabas antes. Al final, ¿es más peligroso entonces el huésped transitorio que el definitivo? Exactamente, el intermediario es el intermediario, sí. Porque nosotros, al no saber, por ahí comemos la carne muy mal cocida, o por ahí... O la verdura mal lavada. La verdura mal lavada, o dejamos el nene en el arenero de la plaza. Sí. Y esas formas son mucho más fáciles, porque es muy difícil que uno tenga un gato en su casa y no lo limpie, o sea, no limpie el sanitario. Y no. Otra duda que puede surgir es qué pasa con el pelo del gato. Sí. Al tocarlo en el pelo, ¿podemos tener estas formas infectantes? Y la respuesta es que no, porque si uno se fija, el gato está permanentemente lavándose. Claro. Se lava. Y entonces es difícil que los huevos puedan haber quedado ahí en los pelos, bien a nuestro alcance. Totalmente. Ay, Susana, mira, es tan interesante. Te dejamos que te tomes un medio vasito de agua, hacemos una pausa y si te parece, cuando volvemos, seguimos hablando de la prevención, del rol que juega el gato y qué pasa con la mujer embarazada. Dale, que eso es muy importante y es duda de mucha gente. Dale, seguimos. ¿Cómo no? Y volvemos con la doctora Campi, porque la verdad no queremos que se nos termine el programa sin responder, por ejemplo, una pregunta que están haciendo en el libro de visitas. Ay, justo se fue. Dice, además de todo lo que se tiene que dar en conjunción, ¿el gatito debe estar infectado estadísticamente hablando? ¿Hay porcentajes? Bueno, a ver, sí, los gatos sufren toxoplasmosis. Ahora, las estadísticas en lo que hace a la transmisión ponen al gato en el último lugar. Y una de las principales fuentes de infección es la carne porcina. Claro. Así que, en realidad, yo no tengo estadísticas de la cantidad de gatos infectados, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Pero sí hay estadísticas hechas por el Instituto Malbrán que ponen al gato realmente en el último peldaño en lo que hace a transmisión. Mira. Ahora, yo hablándote de los síntomas también, me gustaría mencionar qué pasa con el hombre. En el hombre muchas veces la enfermedad también es asintomática y el riesgo son los inmunodeprimidos. Por ejemplo, la persona que tiene un HIV, si ha tenido un contacto previo con la enfermedad, ahí sí podemos tener un cuadro grave. Y siempre dependiendo de dónde están los quistes. Ahora, tenemos que tener un miedo real. Yo creo que a veces más que miedo tenemos que ocuparnos. Por ahí no tanto preocuparnos, sino ocuparnos y tomar las medidas de prevención adecuadas. ¿Cómo podemos nosotros prevenir la enfermedad? Primero, si tenemos un gato, darle de comer alimento balanceado. Claro. ¿Por qué? Porque si le damos carne cruda, lo podemos enfermar. Y sí, igual que nosotros, lo mismo que acabas de contar con nosotros. Exactamente, con el agravante de que muchas veces al gato se le da el hígado crudo, la carne cruda, y ni siquiera bien cocida. Entonces, el balanceado es una solución. Claro. Otra cosa que tenemos que evitar es la caza, es decir, que el animal case una rata, case un pájaro,
te come una cucaracha. Yo reconozco, esto a veces es difícil. En mi caso sí, porque mis 3 gatos tienen acceso al exterior y me los traen de regalo, eso. Exactamente, eso es difícil, pero bueno, ojo, hay que tener en cuenta que esta es una forma donde el pobre gato se enferma comiéndose él mismo un intermediario. Claro, él no es que él lo adquiere del aire o por el Espíritu Santo. Exactamente, él también se contagia como nosotros, como un intermediario. A pesar de que él elimina los huevos, él, pobrecito, se contagia comiéndose un intermediario. Claro. Ojo, también se puede contagiar con huevos que estén en materia fecal de otros gatos. Y así como él se contagia, si nosotros limpiamos diariamente su bandeja y después nos lavamos las manos, no nos vamos a contagiar. Exacto, yo ahora les voy a explicar un poquito qué tenemos que hacer con la bandeja. La prevención. Cuando el gato defeca, evidentemente nosotros vamos a limpiar. Sí. O tenemos que ponernos guantes, o tenemos que utilizar una palita y evitar el contacto directo. No vamos a decir con la materia fecal, porque esto no creo que nadie entre en contacto con la materia fecal de su gato, pero sí evitando el contacto con las piedras. Sí. Esa es una forma que nosotros tenemos. El sanitario hay que limpiarlo diariamente, hay que hacer el recambio total de las piedras, hay que pasarle lavandina, agua bien caliente. Sí, sí. Con todo eso nosotros estamos minimizando el riesgo. El riesgo siempre está. Uno no puede decir voy a bajar el riesgo a 0. Sí. Uno tiene que minimizarlo lo más posible. Sí, sí. ¿Qué otra forma? Evidentemente, más allá del gato, bueno, comer los alimentos bien cocidos, las verduras bien lavadas, sí. Tener mucho cuidado cuando llevamos a los chicos a los areneros de las plazas, los chicos tocan la arena, la tierra, la mano en la boca, y bueno, y esto es un riesgo no solo con la toxoplasmosis, sí, no. Hay parásitos como los ascaris que afectan a los perros, a los gatos, que se eliminan los huevos con la materia fecal. Sí. Los chicos también se contagian en los areneros. A veces uno tiene miedo a la mascota domiciliaria y es la más cuidada. Sí. Entonces, al ser la más cuidada, siempre es la que tiene menos riesgo. Uno se va a contagiar más del animal de la calle que está descuidado. Pues a mí el tema del arenero es un tema que siempre me ha preocupado mucho. Y yo como mamá, cuando tenía a mi hijo chiquito, no lo dejaba jugar en los areneros, justamente por todo esto que uno sabe, las enfermedades, los parásitos. Sí. Ahora, vos me decías algo de la mujer embarazada. Sí, es más, en el libro de visitas lo están poniendo, que no se vaya la doctora, por favor, que siga desmistificando los gatos y el tema de los embarazos. Bueno, el tema del embarazo, es decir, partamos de una base. Sí. La mujer embarazada, ¿puede tener un gato o no? Puede tener un gato como cualquier persona con los recaudos que ya mencionamos varias veces. Sí. Puede ocurrir que la mujer embarazada, antes de embarazarse, haya tenido un contacto con la enfermedad. Sí. Y en ese caso no hay ningún riesgo. Yo me acuerdo hace muchos años, en un curso en el Instituto Malbrán, que el médico que en una charla decía que a veces que una nena tuviera toxoplasmosis antes de ser una mujer adulta que pudiera quedar embarazada, porque era como una forma de que el día del embarazo estuviera protegida, porque el problema se plantea cuando la enfermedad se contrae en el embarazo, y el riesgo mayor lo vamos a tener si se contraen los 2 primeros trimestres. Sí. Ahí sí podemos tener abortos, podemos tener malformaciones fetales importantes. Entonces, bueno, va a depender, pero puede ocurrir que uno, habiendo tenido toda su vida gatos, sea negativo a la enfermedad. Sí. Otras personas que en su vida tuvieron un gato y que tienen toxoplasmosis. Sí. Ahora, cuando una mujer embarazada, generalmente los obstetras en los controles que se hacen piden análisis para saber si la paciente tiene o no tiene toxoplasmosis. Y cuando uno encuentra un resultado positivo, tampoco tiene que entrar en pánico. ¿Por qué? Porque hay que esperar un poquitito, hay que hacer un seguimiento de esos resultados, porque
podemos tener dos situaciones. Sí. La que mencionamos primero, donde uno tuvo la enfermedad, la contrajo antes del embarazo, entonces estamos en un estado de cronicidad, donde no tenemos riesgo, pero también puede ser que la hayamos contraído en el embarazo y ahí, ahí sí podemos hablar de una enfermedad aguda que implica un riesgo real. A los tetras sabrá qué tiene que hacer en cuanto a tratamiento y demás, pero eso, eso escapa ya de mi función como médica veterinaria. Claro. Yo creo que yo quisiera llevar un poquitito de tranquilidad a la gente, a las mujeres embarazadas, a los que quieren adoptar un gato y a veces piensan que es peligroso para sus hijos. Tenemos que cuidarnos. Fundamentalmente, los riesgos importantes no están al lado del gato, están al lado de cosas mucho más cotidianas, como es comer verduras, comer carne cruda, hacer tareas de jardinería sin guantes. Esas son las cosas que tenemos que evitar. Tener en cuenta que si bien el gato transmite, si nosotros sabemos manejarlo, si nosotros evitamos o prevenimos que él se enferme, siempre el riesgo va a ser mucho menor. Una cosa importante también que a veces no se tiene en cuenta, o que no todos lo hacen, es en los criaderos. ¿Por qué? Porque las hembras gestantes pueden transmitir por vía transplacentaria, como pasa en la mujer, a los fetos. Entonces, si uno tiene un criadero y está seguro que sus hembras reproductoras están libres de la enfermedad porque se han hecho los análisis que permiten detectarla, nosotros también podemos tener la tranquilidad de que cuando estamos comprando un gatito, ese gatito no va a venir enfermo. Claro. No sé si tenés alguna otra duda, si fui lo suficientemente clara. Mira, sos clarísima, y acá en el libro de visitas dicen: me encanta la pasión que pone la doctora a lo que nos cuenta. Felicitaciones. Ay, bueno, muchas gracias. Realmente yo quiero mucho mi profesión. Se nota. Me gusta mucho la docencia, y por ahí esto de explicar también tiene un poquitito de docencia. Yo trabajo como docente. Y sí, realmente amo mi profesión, y para mí esto de poder transmitir algo de lo que sé también es hacer docencia, y es otra cosa que amo profundamente. Susana, mira, realmente te agradezco. Ha sido, pero muy didáctico, se entendió todo perfectamente. Y bueno, otra vez, si querés, te comprometemos para que hables de algún otro tema así, en forma tan apasionada. Bueno, cómo no va a faltar oportunidad. Desde ya yo soy la agradecida por haberme dado esta oportunidad. Muchísimas gracias, Susi. No, al contrario, te mando un beso grande. Un beso grande. Hasta luego.